Dios les bendice una vez más. De veras que me da mucho gusto estar esta mañana aquí compartiendo la palabra de Dios. Es de veras, me bendice mucho. Y el título de este mensaje le pusimos: La victoria es inevitable. La victoria es inevitable. Amén. ¿Cuándo es la victoria inevitable? Es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Algo que me gustaría decirles es lo siguiente: en cualquier área, ya sea en salud, si hay enfermedad, ya sea en finanzas, si hay escasez, ya sea en una opresión, ya sea en cualquier área de nuestras vidas, si no estamos caminando en lo que Jesús hizo por nosotros, algo que siempre debemos de tener muy claro, porque creo que esta es la base, es que el que está fallando no es Dios, sino hay algo en nosotros que tenemos que arreglar. Nunca va a ser Dios. Hemos escuchado acerca de que a veces Dios va a hacerlo, a veces no lo va a hacer, pero la verdad es que cada una de sus promesas son un sí y son un amén. Y gloria a Dios por eso, porque sabemos que es algo seguro. Y si no estamos caminando en esa sobreabundancia, en esa salud divina, en cualquier área donde el enemigo ha venido a querer robar, pues qué bueno, en cierta forma, de que es una, en cuanto a, no qué bueno, de que qué bueno que no estamos, sino es una red flag. Qué bueno que ya sabemos que no es Dios, sino es algo de este lado. Y gloria a Dios, porque ya nos queda seguro, o sea, nos queda totalmente claro eso. Y eso nos da muchísima ventaja. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Es muy importante ante cualquier circunstancia saber cuál es la voluntad de Dios, porque de ahí partimos. Pero si estuviéramos recibiendo que a veces sí, que a veces no, qué terrible, ¿no? Porque no sabríamos para dónde caminar. Si fuera para la derecha, para la izquierda, es muy confuso. Entonces, gloria a Dios, porque en esta iglesia aprendemos acerca de cuál es la voluntad de Dios en cada área. La victoria es inevitable si me mantengo en la palabra, en su promesa. ¿Cuál palabra? La palabra que decimos nosotros, no, la palabra de Dios, no la opinión de un humano, porque nosotros estamos limitados, pero la palabra de Dios no. Entonces dice: la respuesta de tu problema, enfermedad, limitación, viene de cada una de las promesas de Dios. Santiago 4:7 dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, cuando está diciendo aquí someteos, también dice otra versión, por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, dice: humíllense delante de Dios. La traducción Lenguaje Actual dice: obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Entonces sabemos que someternos a Dios viene siendo obedecerlo, obedecer a su palabra, humillarnos ante Él. Pero ¿cuál viene siendo cómo nos humillamos ante Él? Yo no sé ustedes, pero a mí hace muchísimos años me enseñaron que humillarte a Dios era postrarte. Pero muchas veces podríamos, claro, tiene algo que ver, podríamos postrarnos, pero no le creemos a su palabra, no le obedecemos a su palabra.
Entonces podría yo venir a Dios y hincarme a Dios creyendo, pensando que esa es la verdadera, la humillación, la reverencia a Él. Pero me paro y vienen síntomas a mi cuerpo y donde dice, pero por las llagas de Jesús fuiste totalmente sana, 1 de Pedro 2:24, y no le creo a su palabra y empiezo a ver otros recursos, empiezo a buscar por otros lados. Eso de nada sirve, porque eso no viene siendo creerle a Él. Entonces, regresando a Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios. Entonces, someteos pues a Dios es decir, ¿sabes qué, Dios? Tú eres la máxima autoridad de mi vida. Y si tu palabra dice esto en esta situación, así lo es. Lo creo porque te creo a ti. Eso viene siendo la verdadera sometimiento a Dios. Y luego dice, hay algo que sí nos va a corresponder a hacer nosotros: resistir al diablo. ¿A quién le toca resistir al diablo? ¿A Dios? Eso no corresponde a nosotros. Eso es algo, cuando estamos resistiendo al diablo, es una acción de fe. Cada vez que estamos viendo que el enemigo nos está atacando en cualquier área de nuestras vidas, tenemos que inmediatamente ir a la palabra y decir, ¿qué es lo que dice tu palabra al respecto? Una vez que tenemos lo que dice la palabra al respecto, nos vamos hacia el enemigo y le decimos, ¿sabes qué? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesús, ya no es en el nombre de Roxana, ni de la hermana Lupita, ni de la hermana Connie, no, en el nombre de ¿quién? De Jesús. Le ordenamos. ¿Qué le ordenamos? Por ejemplo, en una enfermedad, en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que por las llagas de Jesús yo ya fui totalmente sana. Yo te ordeno que te vayas. Y es una palabra bonita, ¿verdad? Porque realmente cuando lo tenemos aquí, hey, Él viene con todo, a matar, a robar y a destruir. Entonces usamos las palabras que tengamos que usar, pero lo sacamos inmediatamente en el nombre de Jesús. No le damos autoridad. ¿Por qué no le damos autoridad? Porque le costó muchísimo a Jesús. Le costó su sangre, le costó su vida. Entonces, en el momento, cualquier área, hay escasez, nos levantamos, empezamos a buscar cuáles son las promesas, qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Hay tormento, hay cualquier situación, qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y si no sabes qué es lo que dice, mira, yo te diría que tenemos una arma que es el orar en el Espíritu. Ha habido veces, la verdad, que en lo personal no he sabido cómo orar y me he tenido que ir, ¿sabes qué, Dios? No sé cómo orar por esto, dame revelación, ¿cómo voy a tener que orar por esto? Y empiezo a hablar en el Espíritu. Empezamos a hablar en el Espíritu. Yo les diría que yo sé que muchos de aquí lo están haciendo ya, pero si no lo estás haciendo, es una excelente oportunidad para empezar el día de hoy, a que empieces a estar hablando en el Espíritu a toda hora, a estar orando en el Espíritu, orando, y la revelación tiene que subir. Todo conocimiento se nos ha sido dado ya. Gracias. Todo conocimiento se nos ha sido dado ya. Y no sé, ha habido veces que ese mismo día recibo la revelación, a veces que pasan unos días y recibo la revelación, pero que viene. Y mismo Dios nos dice, ¿sabes qué? Es por aquí, te voy a dar esta palabra. Y llega la palabra y empezamos con esa palabra a resistir al enemigo. Y Él dice, cuando lo resistimos, lo estamos resistiendo en fe, ¿verdad? En el nombre de Jesús va a haber una consecuencia al respecto. ¿Cuál es? Él huirá de vosotros. Tiene que huir. No le queda de otra, porque legalmente ya no puede estar ahí. ¿Sabes? Leía algo que a lo mejor ustedes ya lo han leído. Pero la Biblia habla hace una comparación acerca de los atletas que compiten.
los atletas necesitan muchísima preparación, ¿verdad? Disciplina, estar haciendo lo que se les ha instruido a hacer en cuanto a alimentación, en cuanto a entrenamiento, ¿verdad? Y hay algo similar a nosotros en cuanto a la fe, a lo de un atleta, ¿verdad? Tenemos que estar ejercitando nuestra fe. Empezamos desde las cosas pequeñas, nos estamos preparando. Es como ir a un gimnasio, estamos fortaleciendo nuestra fe, fortaleciéndola. Y segunda de Timoteo 2:5 dice, les voy a leer varias versiones, pero voy a empezar con la Biblia de las Américas. Dice, y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. En lo espiritual, en las leyes espirituales, hay reglas. Dice, me gusta también la versión que dice la Nueva Biblia Latinoamericana, dice, también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Dice la Biblia Jubileo, y aún también el que compite en juegos públicos no es coronado si no hubiese competido legítimamente. O la Reina Valera dice, y aún también en el que lidia no es coronado sino lidiare legítimamente. ¿Sabes? Legalmente, cuando el enemigo está trayendo opresión en cualquier área, para nosotros los hijos de Dios, legalmente, Él no tiene autoridad en nosotros. Legalmente, Él no puede ganar, al menos que nosotros se lo demos por ignorancia o porque no hagamos, por ejemplo, Santiago 4:7. Nos sometemos a Dios, no lo resistimos, entonces Él no puede huir, ¿verdad? Dice saben, no podemos creer en Dios sin haberlo escuchado a Él directamente. Podríamos escuchar que Dios hizo algo en alguien, pero no es hasta que Dios lo escuchamos nosotros directamente que algo viene y nos transforma. Dice Romanos 10, del 13 al 14, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? No se puede creer sin antes haberlo escuchado a Él. La condición de nuestro corazón da la habilidad de poderlo escuchar a Él. Por eso tenemos un mandato. Dice la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Algo que diariamente y constantemente tenemos que estar haciendo es cuidar nuestro corazón. Dice, todo tiene que ver con escucharlo a él. La fe no viene por leer la Biblia. ¿Cuántas veces habíamos o hemos leído la Biblia, pero la estamos leyendo y no pasa nada? Sin fe. Pero ¿cuántas veces la hemos leído y viene la revelación? ¿Verdad? ¿Saben por qué? Porque en ese momento escuchamos la voz de Él
y jamás vuelve a ser lo mismo ese versículo. Para mí jamás vuelve a ser el mismo 1 de Pedro 2:24, Salmos 91. Todos estos versículos, me imagino que todos tenemos esos versículos y esa palabra donde la estábamos leyendo y vino esa revelación, porque era Dios hablando directamente a nuestras vidas. Dice, sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque eso es lo que nos dice la palabra. ¿Y qué es la fe? La fe sabemos que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. ¿De qué? De lo que Dios ha dicho, no de lo que nosotros creemos. Porque tal vez creemos algo que no viene en la palabra de Dios, que puede ser una tradición. Primera de Timoteo 1:5 dice: el objetivo de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que puede haber una fe fingida. ¿Existe la fe fingida? Sí. Una fe, ¿qué es una fe fingida? Es una fe presunciosa. Es fe basada realmente en nada. No es algo que Dios nos haya dicho. Escuchaba, por ejemplo, quería darles un ejemplo, y escuchaba durante la semana a Gary Keesee, y él estaba hablando acerca de alguien que vino a su iglesia y le dice: quiero que por favor te pongas en acuerdo conmigo porque quiero comprar la casa que está enfrente de mi casa. Y que en eso él sintió de parte de Dios no. Y que dijo, bueno, voy a saber por qué no, déjame, le sigo haciendo más preguntas. Y le dice, a ver, ¿está en venta esa casa? Y le dice, no. ¿Y has hablado con tu vecino? Dijo, sí, pero él dice que no la vende. Entonces dice, entonces yo no me puedo poner en acuerdo contigo en esto, porque eso es una fe ¿de qué? En algo que no existe, algo que Dios no lo dijo. Entonces la fe tiene que ser basada en lo que Dios dijo, no en lo que uno pudiera pensar. ¿Me explico? No es una opinión propia, sino lo que ha dicho Dios. ¿Cómo obtenemos la fe en Dios? Número 1, escuchándolo. Escuchar todo lo que proviene de Él. Tenemos que escuchar a Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Pero ¿saben qué es lo mejor de esto? Que todos los días Él nos está hablando personalmente, dándonos instrucción. Y tal vez si no lo hemos estado escuchando, tal vez es el día de hoy el Espíritu Santo dándonos una banderita roja de aquí estoy. Tal vez pudiera, ahora que estuvimos allá en Fort Worth, un día estuvo Creflo Dollar diciendo acerca de los ídolos, ¿verdad? Que muchas veces había ídolos que no pensábamos que eran ídolos, pero realmente eran cosas que nos estaban robando, por ejemplo, el tiempo, que es tan precioso, tan preciado. Él dio, por ejemplo, el ejemplo del teléfono, del internet, de tantas cosas que dio, que personas, muchas cosas que pueden estar siendo un ídolo. ¿Qué quiere decir un ídolo? Algo que nos está robando la oportunidad de tener esa intimidad con Dios, that fellowship con Él. Es saber escuchar su voz. ¿Cómo vamos a aprender a escuchar su voz? ¿Cómo lo hacemos? Con nuestras amistades, con las personas con las que pasamos el tiempo. Que no tenemos que verlos para saber quiénes son, porque ya reconocemos su tono de voz. Bueno, así es Él. Y saben, es sencillo. Creo que nosotros lo hemos complicado en esta área.
que tal vez, lo voy a decir por mí, tal vez se nos decía que teníamos que orar a cierta hora de la mañana, que teníamos que hacer ciertas cosas para poder, todos esos rituales antes de poder escucharlo. Y realmente lo escuchamos a cualquier hora, donde sea. Me gusta mucho un ejemplo que dio, creo que era Jesse Duplantis, que dice que quería tener ese tiempo con Dios, ¿verdad? En la mañana. Y que le dice, "What do you want, God?", ¿verdad? Y que escucha de él. Le dice, ¿qué quieres, Dios? ¿Verdad? Así que hablando, él tiene como una relación muy padre con Dios, ¿verdad? Muy amistosa. Y que le dice algo así como que, let's go have a ride, o sea, vámonos en la moto. Y se fue en la moto. Y ahí iba platicando con Dios. Qué padre, ¿verdad? O sea, así es. No es tanto el cómo voy a estar en ese momento, sino es that fellowship, esa comunión tan sencilla de nuestro Creador. El Espíritu Santo ya mora dentro de nosotros. No es como que vamos a tratar de ir a obtener algo que no tenemos. Ya está dentro de nosotros. Entonces es algo que nada más que tenemos que, we need to develop it, que viene siendo desarrollarlo. Eso es lo que nos va a corresponder a nosotros y lo hacemos en fe. Pero realmente es algo sencillo y el más deseoso es Él. Tiene tantas cosas que decirnos. Dice, no hay nada que pueda sustituir el poder escuchar al Espíritu Santo. No va a haber absolutamente nada porque nos va a estar dando una dirección específica y personal. Tal vez lo que me está diciendo a mí el día de hoy, lo más seguro, ¿verdad? Va a ser diferente a lo que le va a estar diciendo a Gaby, a la hermana Sandy, a cada quien uno de ustedes. Tenemos instrucciones específicas, individuales, y eso es hermoso, ¿verdad? Dice, porque la dirección para tu respuesta puede ser diferente para cada situación. Tal vez para alguien fue de cierta forma, pero para otra persona va a ser de una forma totalmente diferente. Entonces tenemos por eso la importancia de saber, de tener ese fellowship con el Espíritu Santo. Ante cualquier situación, siempre lo primero que tenemos que hacer es ir a Él, correr a Él y decirle, ¿qué voy a hacer en esta situación, Dios? ¿Cómo se va a arreglar? Él es un Dios de solución. Su palabra, sus promesas son respuestas, no son problemas. Todas son respuestas, son soluciones. Entonces tenemos que ir a Él. Ok, ¿cómo va a venir mi solución? ¿Verdad? ¿Qué está diciendo Dios sobre esto? Sobre cualquier situación. ¿Qué me estás diciendo, Dios, sobre esto? Y es algo muy padre cuando empezamos a desarrollar esto y cuando empezamos a escuchar a su voz y empezamos el otro día yo le preguntaba algo a Dios y le decía, es que ¿cómo voy a hacer esto? Muéstrame, Espíritu Santo. Y vino la respuesta, pero creo que en ese momento me empecé a gozar yo tanto, pero creo no era tanto la respuesta, sino el escuchar de Él, el que cuando viene esa respuesta y te habla, y era como que, ay, o sea, es algo tan hermoso. Así decir yo, o sea, me estás hablando a mí, tú, ¿verdad? Y no lo hace porque no, algo que tal vez ustedes no, pero a mí se me había enseñado hace tiempo que Dios teníamos que hacer tantas cosas para poder escuchar de Él. Realmente no. Realmente es sencillo. Lo podemos escuchar a cualquier momento. Y si no lo estamos escuchando, es esas cositas que tenemos creo que tiene que ver con orden de prioridad. Prioritarizar. Es correcto en español. Prioritarizar. Hacerlo primero en cualquier situación, cualquier hora del día. Dice, busca a Dios primero siempre. Una vez que Dios nos habla,
entonces ya tenemos la dirección correcta y la estrategia. Hay una dirección específica y correcta para cualquier cosa que estés pasando. No importa tu edad, no importa lo que te dediques, no importa realmente. Hay una instrucción, una estrategia específica que el Espíritu Santo es el más deseoso en dártela. Una vez que el Espíritu Santo te ha dado esa estrategia, te ha dado esa promesa, esa palabra en la cual te vas a parar, lo haces firmemente. Y de ahí yo creo que nadie te mueve, nadie te quita. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? Hasta que se manifieste. Whatever it takes. Pero ¿saben qué? No importa cuánto estés parado ahí. Cuando uno sabe que eso es la voluntad de Dios, que eso es lo que Dios está diciendo, o sea, puede pasar ahí un buen tiempo y tú no estás pasando ese tiempo en pesadez, en aflicción, en temor, sino todo lo contrario, te gozas por lo que ya viene. ¿Sí? Hebreos 11:29 dice: por la fe pasaron por el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Es tan importante el escuchar la voz de Dios y su dirección y su estrategia para nosotros individualmente. ¿Por qué? Porque lo que pudo ser la estrategia para alguien, como aquí esa era la estrategia para el pueblo de Dios, ¿verdad? Que pasaran por el Mar Rojo, no era la instrucción para los egipcios. El pueblo de Dios sí podía pararse firmemente en decir: Dios nos dijo que el mar se iba a abrir, entonces lo hacemos en fe, ¿verdad? Firmemente creyendo en lo que Dios dijo. Pero esta no fue la instrucción para los egipcios. ¿Y qué fue lo que pasó? Se ahogaron, ¿verdad? Dice, también es importante esto cuando aconsejamos. Si viene alguien y pregunta algo, decir, ¿sabes qué? Vamos primero con Dios. A ver qué es lo que dice Dios ante tu situación, y una vez que tengamos esa instrucción, nos ponemos en acuerdo y oramos por eso. Si no, haciendo siempre lo que Dios está diciendo. Cuando honramos la palabra de Dios, honramos lo que Él dice. Esta es la verdadera humillación y sumisión a Él. La relación con Dios es importantísima. Y segundo, obedecer su instrucción. Dios está continuamente hablando. Una pregunta que me gustaría hacerles esta mañana, me la hago yo también. ¿Lo estamos escuchando continuamente? ¿Estamos escuchando diariamente al Espíritu Santo? ¿O hay tanta ruido del mundo, tantas obligaciones, tantas actividades, tantas cosas que no le hemos permitido, no hemos priorizado en esa área y se nos han pasado los días? Yo no sé ustedes, pero a mí los días se me pasan así. Entonces ahí tenemos que ser bien astutos en decir, sí, tengo que hacer todas estas cosas, pero voy a estar logrando cada oportunidad, voy a hacer en mi espacio. Mientras vaya haciendo cualquier cosa, primero es Él. My fellowship with Him. Mientras estamos parados firmes siguiendo la instrucción de Dios, es muy importante cuidar, y esto lo dijo Jerry Savelle,
y Creflo también, el gozo, proteger el gozo. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si estoy pasando una situación difícil, tal vez podríamos decir, ¿por qué voy a estar gozoso? Por la victoria, lo que esperamos. Y esto lo vemos en Hebreos 12:2. Dice, fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Fue por el gozo que le esperaba. Menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado en la derecha del trono de Dios. ¿Saben? El enemigo lo sabe y él intentará robarlo. Él sabe que si no hay gozo, estamos débiles, no podremos resistir al enemigo. Si no lo podemos resistir, pues a consecuencia él no va a oír. Y ahí no podemos ganar. Él sabe que el gozo es realmente una arma para nosotros. Y nos gozamos sabiendo el final de cada promesa. Y nos paramos firmemente creyéndolo hasta que sea manifestado. No importa lo que estamos viendo. Si estamos, por ejemplo, pasando en una enfermedad, tenemos que tener mucho cuidado con los síntomas, de no enfocarnos en los síntomas, porque eso viene y nos roba el tener la oportunidad, el gozo, nos roba el poder escuchar de Dios en cuanto a dirección. También tener mucho cuidado en lo que estamos declarando. Si tenemos que expresarnos y decir, híjole, me duele esto, tenemos que terminarlo con la promesa de parte de Dios. Establecer al final, pero la palabra de Dios dice que por sus llagas yo ya fui totalmente sana. Y establecerlo, y establecerlo, y establecerlo. Joel 2:21 dice, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Yo te diría esta mañana, encuentra una razón por la cual estar gozoso por fe. Todos tenemos muchas cosas por las cuales decir, ¿sabes qué, Dios? Te creo en esto y me gozo desde ya porque sé el final de esta situación. Algo importante, esto lo compartió Kenneth Copeland, que trajo bendición a mí escuchar esto. Dice, con negar algo no lo estoy solucionando. Simplemente porque, por ejemplo, viene una enfermedad, viene el virus ese vencido. Solamente por decir, no, ese virus no. Es peligroso, porque eso viene siendo una fe presunciosa en cuanto a que yo no estoy declarando. No, porque la palabra de Dios dice que entonces ahí le damos la promesa, que ninguna arma forjada en contra de mí va a prosperar. La palabra de Dios dice que por las llagas de Jesús yo soy sana. La palabra de Dios dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Me explico? Empezamos con la palabra y no nada más haciendo una negación. Con eso tenemos que tener cuidado. Y algo que nos explicaba él y decía, un simple negar es peligroso,
It can kill you. Y es verdad. Nos puede llegar a matar a alguien. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando lo que realmente tiene el poder, que es la palabra de Dios ante cualquier situación. Dice, al contrario, ¿verdad? No estamos negando, por ejemplo, en este virus que existe. Sabemos que existe. Pero sí le negamos la autoridad de que esté en nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. No porque algo es real, quiere decir que es nuestra verdad. Nuestra verdad es otra, es lo que dice la palabra de Dios. Ninguna plaga va a tocar tu morada. Esa es nuestra verdad. Lo único verdadero es lo que dice siempre la palabra de Dios. Puede ser algo real, mas no verdadero para nosotros los hijos de Dios. Recuerda siempre que todo es temporal. Si alguien está pasando ahorita por alguna situación difícil en tu vida y tú estás declarando la palabra, estás siguiendo la instrucción de Dios, yo te quiero decir que es temporal, que tiene un tiempo de caducidad. Y gózate en esto. Cuando tú te gozas, empiezas a confundir al enemigo y empieza a decir, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que tiene? ¿Me explico? Es una arma poderosa que tenemos que estar usándola y lo tenemos que estar recordándonos esto que es el gozo. Una oportunidad que tenemos siempre es ante cualquier situación, ante cualquier adversidad, ir a Dios, ir y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que dice tu palabra acerca de esta situación? Y tomar autoridad inmediatamente, trayendo abajo todo pensamiento, toda imaginación. En esos mismos segundos los traemos abajo y los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Cuando empezamos a hacer esto, realmente esa es la verdadera sometimiento a la palabra de Dios. Eso es el verdadero humillarnos a la palabra de Dios, porque pudiéramos a lo mejor haber ido a buscar la solución en otro lugar, pero estamos diciendo, ¿sabes qué, Dios? Te creo que si la palabra de Dios dice esto, yo te creo y yo decido hacerlo en obediencia a ti. Y dice la palabra de Dios que Él honra a los que le honran. Y qué hermoso es esto. Yo sé que Jorge les va a compartir más acerca de esto cuando él le toque. Pero cuando llegamos nosotros de allá de Fort Worth, empezaron a venir cosas muy tremendas a nuestras vidas, ¿verdad? Y hubo una situación ahí de salud. Y yo me acuerdo que eran días donde oraba mucho en el Espíritu. Y una vez que voy entrando a mi casa, me dijo el Espíritu Santo, dijo, echa fuera el espíritu de enfermedad y muerte. Y yo lo podía oler eso, no sé cómo explicárselos, pero yo lo podía oler. Entonces le digo a Jorge que en esos momentos creo que asusté al enemigo. Creo que asusté al enemigo y se los cuento. Yo sé que después se los contaremos más, ¿verdad? En detalle, pero se los cuento porque en el momento que empecé, que hice eso y tomé autoridad y lo eché fuera en el nombre de Jesús, no en el nombre de Roxana, sino en el nombre de Jesús, y le dije que legalmente no tenía autoridad y le dije otras palabras que en ese momento era como aquí no, y le tuve que decir todo lo que tenía que hacer. Yo le cuento a Jorge que yo empecé a ver en lo natural un cambio. Hubo un cambio total. Sí, esto es más real. La autoridad que Jesús nos ha dado es más real de lo que pensamos. Es real.
y me gozo porque Él ya nos dio la victoria ante cualquier situación. No tenemos que parar ante cualquier situación, no dándole autoridad. Decía Kenneth Copeland, y me quedé meditando mucho en esto, también Jorge lo compartía, acerca de que decía acerca del enemigo: ódienlo, hate him, and we need to do it. Porque Él no anda jugando. Es algo que tenemos que tener bien presente. Él no anda jugando. Él viene a matar, a robar y a destruir. Y si hay una situación en tu vida, no importa si tiene un día, si tiene meses, si tiene años incluso, donde tú sabes que eso no es la voluntad de Dios en tu vida, tú tienes que pararte y sacarlo en el nombre de Jesús. Y tienes que utilizar las armas que el Espíritu Santo te va a estar dando una vez que tú se lo pidas, y tienes que seguir a esa instrucción. Ya basta, tienes que decirle. Y tienes que actuar en fe con lo que está diciendo la palabra de Dios. La victoria ya es de nosotros. Ya es de nosotros, no importa cuál área sea. Pero el día de hoy yo te digo, párate y dile: ya basta, te vas en el nombre de Jesús. Y yo sé que el Espíritu Santo te va a estar guiando y te va a estar revelando, te va a estar dando estrategias muy específicas, especialmente para ti, porque te ama demasiado. Y Él quiere verte bien en cada área de tu vida, porque a Jesús le costó un precio grande. Hazlo en el nombre de Jesús. Yo sé que mientras mis hermanos de la música vienen y me acompañan, a mí me gustaría, si pueden, ponerse sobre sus pies. Saben, el día de hoy es una excelente oportunidad para meditar cuáles son esas cosas, áreas, aberturas donde consciente o inconsciente le hemos permitido al enemigo que tome lugar. Si lo ha hecho, quiero decirte esta mañana que lo ha hecho ilegalmente. Su naturaleza es mentirosa. Y tú tienes que ejercer tu autoridad, porque solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús siempre lo hacemos. Vamos a Saben, tenemos dos opciones siempre: estar operando, estar caminando en el temor que paraliza, que roba, estar caminando en la falta de gozo, que es depresión, opresión, estrés, o estar caminando en sus promesas, en su gozo, en su amor, que echa fuera todo el temor. Y el día de hoy creo que es una gran oportunidad para, como iglesia, reflexionar, meditar en esas áreas y decirle al enemigo: hasta aquí, no te doy más autoridad, y tiene que huir en el nombre de Jesús. Yes. Huye en el nombre de Jesús.
Yo te invito a que si tú sabes orar en el Espíritu, empieces en este momento a orar en el Espíritu. Es algo tan hermoso que nos pertenece, el estar comunicándonos con Dios donde el enemigo no entiende. Y es algo que tenemos que estarlo haciendo diariamente, a toda hora. Nos edificamos cada vez que lo hacemos. Ahí donde estás viendo, si tú oras en el Espíritu ahí en tu casa, empieza a hacerlo. Y si hubiera alguien que nunca lo ha hecho, lo hacemos en fe. Olimba la balacatala, olimba la balacatilo tala, lembelebele que tala, limba la balacatala, olimba la balacatilo tala, limba la balacatala, olembelebele que tala, limba la balacatala, olimba la balacatilo tala, lembelebele que tala, olembelebele que tilo tala. Imalabalakatilo tala lembelebeleke tala. Siempre triunfará. Mi Dios no Imalabalakatilo fallará. tala. Lembelebeleke tala. Hermanos, en esta hora me está diciendo el Señor que hay gente en el internet que ha estado conectado boca abajo, que el diablo ha magnificado la enfermedad 100 veces, pero necesitas pararte en fe y decirle que Él no te puede matar, que tu vida no depende de cuando el diablo diga que te vas a morir. Dios dice que vives. Créelo. Si no puedes hablar porque estás conectado, piénsalo. Reprende el espíritu de muerte y huirá de ti en el nombre de Jesús. La gente se muere por temor, porque los paraliza el miedo, pero la voluntad de Dios es que vivas y seas testimonio a miles de gentes que están aterradas por los medios de un poder que esa enfermedad no tiene más que el que tú le des. En el nombre de Jesús, levántate, que te desconecten, porque tuya es la victoria. A Él le costó, por su llaga tú fuiste sanado, en el nombre de Jesús. Amén. Te amamos. Antes de, sé que el Espíritu Santo va a estar hablando muy directamente, si tú se lo permites. Y antes de terminar, me gustaría dirigirme a cualquier persona que tú has escuchado tal vez de Jesús, pero nunca lo has hecho tu Salvador personal. Esta es tu oportunidad. Y si tú eres esa persona, a mí me gustaría que juntos repitamos esta oración de salvación. Dice: Señor Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Tu preciosa sangre me limpia de todo pecado. Tú eres mi Señor y Salvador, ahora y para siempre. Creo que resucitaste de la muerte y que estás vivo
hoy, debido a tu obra terminada, ahora soy un hijo amado de Dios y el cielo es mi hogar. Te doy gracias por darme vida eterna y llenar mi corazón de tu paz y de tu gozo. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, eres un hijo, una hija de Dios. Felicidades, gózate porque tienes